En el primer capítulo de este podcast, que sobrevive gracias a una ciencia que no ha podido ser todavía comprendida por el conocimiento humano, hablamos de Guillermo del Toro, hablamos de una película de Guillermo del Toro. Es verdad. Y después volvimos a hablar de Guillermo del Toro en el capítulo de Divinidad, no, Monstruos Invisibles. En el capítulo de Monstruos Invisibles de Hadas. Porque al final de eso hablamos de El laberinto del fauno. Y en el primer capítulo hablamos de Del monstruo del agua, de la forma del agua. la forma del Había agua. ganado, había ganado el Oscar con la forma del agua Ujú. y justo nosotros estábamos empezando con este proyecto y dijimos, este es el momento, ¿no? Era como un contexto así ideal. Em, y bueno, yo no me acordaba la verdad lo de las hadas y Guillermo del Toro, pero podríamos decir que es una energía que nos moviliza, ¿no? Porque de pronto estamos acá metiendo un capítulo antes de que se termine el año para que este año quede como una temporada de 2 capítulos al menos. Que ya hicimos otras temporadas de 2 capítulos y aquí y me fijé que hace unos momentos, porque me fijé en el último capítulo que subimos, porque no quería repetir camisa, Ah, está no bien. quería repetir camisa, porque mira esta camisa, mira lo que es esta camisa. Tiene al Nessie, tiene un conejo con astas, tiene el hombre polilla, Yo había visto el Alien, pero no estaba segura de si, tiene claro, un- es la camisa para hacer Moncast. es una de las camisas para montas. No, yo estoy más como con el ambiente, que si querés ahora te cuento. Sí, no, vos estás en una... Yo estoy con una camisa Monzcast, vos estás en un ambiente Monzcast. Podría ser. No, lo que pasa es que Podría ser, no, es... este capítulo en el que vamos a hablar pura y exclusivamente de una película de Guillermo del Toro, yo quise hacer como hace el monstruo. En realidad, hacer lo contrario. Yo estaba pensando, estoy haciendo lo contrario de lo que hace el monstruo. El monstruo eh, es el espíritu bueno del bosque que espía a la familia Ujú. para aprender sobre les humanos y su cultura. Y él desesperadamente se quiere, ¿no? acercar a las personas. Y yo al contrario, me vine para alejarme y acercarme a los pajaritos eh, y ser yo misma el espíritu bueno del bosque. Sí, totalmente, te Y fuiste te quedaste pensando. al bosque. No, es que apareció un aviso de que nos quedan 10 minutos, pero y se, se frizó un poquito por eso, pero está todo perfecto, seguimos bien. Vos seguís en Mm, la naturaleza, yo no, pero con una camisa de esto lo monstruos. vamos a cortar. No, no sé, Ujú. veremos, ¿No? Ok. veremos. Soporten, Esto es oyentes. así. Dijimos, nosotros en reunión de producción, dijimos, esto va a ser una charla, y esto es una charla. Esto es una charla. ¿Es acaso el capítulo más informal de Moncast? Porque lo que trajimos preparado, bueno, yo tengo mis notas, igual, mira, yo tengo notas. Y hasta tengo, mira, un libro para citar. Pero bueno, lo que vamos a hacer es básicamente hablar de la Frankenstein de Guillermo del Toro y contarnos, en realidad, porque no lo sabemos bien, hablamos muy poquito, qué nos pareció. Así Y que una, si no vieron la película, digo, vamos a hacer un montón de spoilers, ¿no? sí, No por la historia en sí, pero de la película, o sea, sí, queda, porque justamente una de las novedades de la versión esta del Toro era, bueno, cuán cerca, cuán lejos va a estar de la novela de Mary Shelley. sí. Y bueno, voy a hacer una aclaración a esto. Lucía dice, le voy a hablar al público ahora directamente. Lucía dice que tiene sus notas, dice, yo tengo mis notas, porque yo aclaré que no tenía notas ni nada. Así que esa es la diferencia. Yo voy free solo, así como No, yo porque no me quiero planeando. olvidar de algunas cosas, igual puse como punteos, ¿viste? Como Mm.
como para pensar. Si querés, arrancamos. Mira, yo tengo este libro aparte para recomendar, no sé si lo tenés. Es un libro sobre las versiones cinematográficas de Frankenstein, Oh, qué bien, eso está muy bien. con un prólogo muy cortito pero muy hermoso de Pablo Capana. Y esto es parte de una colección que se llama Breviarios de Cinefanía, que es una revista de acá argentina, que, si no me equivoco, sí, la dirige, la organiza Darío Labia, que es también el editor de una revista que se llama Sensacional. No lo leí todo, pero miren qué, qué pulp, ¿no? Por un lado, y cuánta información. Sí, y muy visual, está buenísimo eso. Tiene una letrita así, Está pero la verdad buenísimo. que tiene muy buena data. Es como un aire, ¿viste? En vez de ir a buscar algo a internet, Ujú, lo ves acá, está buenísimo. Y es así que me enteré, por ejemplo, de que la primera versión cinematográfica de nuestra amadísima novela, ¿no? Porque eso ya hablamos de Frankenstein en realidad, en Los monstruos de la desmesura. ujú, Yo sí. hablé, yo hablé de la novela de Mary Shelley, hablamos del corazón de Percy, etcétera, hablamos bueno, de un montón de cosas de la De novela la que, bueno, noche, sí, de la noche en Villa Diodati, donde se crea en 1818, que ella tenía 18 años. Sí, sí, hablamos mucho de eso. vayan a ese capítulo, para si no, no nos repetimos, Ujú. eh, pero ahí quedó como más que establecido que amamos a Mary Shelley, amamos la novela, y Iba a decir, la primera tiene, versión, claro, tiene una versión teatral, pero la versión cinematográfica, la original, esto seguro vos lo sabés, es de 1910. Es una película muda, pero este dato yo te juro no lo sabía. Producida por Thomas por Edison. Edison, sí, exactamente. Thomas Me Edison, parece espectacular. que calculo lo debe haber pensado como una publicidad para sus bombillas eléctricas o algo así. No, parece que el tipo como que tenía un ciclo, Hmm, porque se trata de un corto, ¿no? El sí, sí, kinetograma de sí. Edison, ¿no? Y de hecho, bueno, lo que cuenta este libro es un poco que la película como que pasó desapercibida. Y de hecho la representación del monstruo para nada después impactó en la que sí iba a quedar en la memoria, que es la versión de James Whale de 1931 con el rostro de Boris Karloff. Y que es interesante eso porque queda en la memoria mucho más profundamente que la novela, ¿no? Durante muchísimo tiempo queda mucho más profundamente que la novela, al punto de que nosotros pensamos al monstruo durante mucho tiempo como un ser sin palabras, ¿no? Que Es no que puede hablar. ahí se empiezan a arrastrar como una serie de errores. Yo no sé si es que queda más en la memoria, porque la mayor parte de la gente que vio la película, o que aparte la imagen con su pregnancia circula, no hace falta que hayas visto la película del 31 y después las sucesivas en las que aparece Boris Karloff encarnando al monstruo, lo tenés porque es la representación que circula. ¿Y cuánta gente después leyó la novela? Eso, bueno, Entonces, eso sí, pero digo, hay varias representaciones, pero en la que quedó como meme es el monstruo así, ¿no? De caminar rígido, de esta cosa de zapatos grandes, de cosa cuadrada. Eso es lo que quedó principalmente como el meme más clásico. Y no me acuerdo dónde yo escuché hoy específicamente a una persona que le recomendaba a otra la película y le decía esto específicamente, ¿no? Que no, pero mirá que no es como no es como el monstruo que nosotros tenemos, sino que acá está más cerca de la novela y habla. Entonces, que tengas que hacer esa aclaración ya me parece que dice bastante. sí, ese monstruo que es como el prototipo después de lo que va a ser el zombie, ¿no? Con ese andar, como con esa contextura medio así desmesurada o asimétrica, ¿no? Como inorgánica. Y los errores
¿no? Que se empiezan a arrastrar, que el monstruo no habla, que el monstruo es tonto, ¿no? Que no entiende, que no, que aparte le sacan las ganas de saber. Me dice que mi conexión es inestable, Sí, 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 esto va a pero estar se te está difícil. escuchando. Le Confiamos sacan en... las ganas de saber, Ujú, genial, confiamos. Em, el error quizás más ofensivo para quienes leímos la novela y gustamos mucho de ella, es que el monstruo no tiene nombre y en la película empieza, si bien la película no arma eso, ¿no? Se empieza a llamar Frankenstein también, también al monstruo. em, y se arma, a ver, justamente vos dijiste meme, una imagen muy simplificada ujú, de quizás uno de los monstruos más complejos que nos ha y que el cine, bueno, se ha encargado de un poco simplificar. Podríamos pensar en la versión que tiene Robert De Niro haciendo del monstruo, y la verdad que a mí no me termina tampoco de convencer, si bien me La, encanta Robert De Niro, la la de película Kenneth Branagh a mí no me termina de cerrar, no, no, no me siento cómoda. es la versión de Kenneth Branagh, ¿no? Ujú. Con... Él me parece un pelotudo. ¿quién? ¿Kenneth Branagh? Ujú. No sé, a mí me parece que dentro de todo Sí, pensemos que es la más fiel a la novela, entre comillas, pero la ejecución es bastante, bastante pobre y creo que también quedó más pobre todavía porque había salido muy cerca de Drácula y Drácula, la Drácula, ¿no? de Coppola, había sido tan buena que creo que eso también le jugó en contra, ¿no? Eh, yo creo que la producción fue, bueno, nos sumamos a sí, esta y que aparte y no pudieron hacer justamente algo de la misma, del mismo calibre. es muy difícil estilizar un tipo que no deja de ser un cadáver viviente y que justamente en la novela está todo el tiempo descrito como algo que es espantoso porque no, no es posible, es completamente antinatural. Entonces, ¿cómo representás eso y de pronto lo haces visualizable, ¿no? En un cine. Y ahí yo ya me empezaría a meter con la versión de Del Toro. O sea, había dicho Sí, lo más interesante en sí, los 10 estabas minutos. por empezar esto y la gente va a ver cómo se corta, hay un salto, porque ella dice, creo que del todo, y se corta. Pero este capítulo va a quedar surcido como está surcida la criatura de Frankenstein, básicamente. Y Principalmente siempre. porque tenemos una versión gratis de Zoom y a los 40 minutos nos cortan. Vos sabés que hay otra gente que pone cafecitos para sus proyectos. Yo, mira, lo hablamos después, pero gente, pongan guita. ¿Qué decía? Esto, Bueno, esto haciendo un programa cada 6 meses. Es, bueno, pero si nos dan guita, yo qué sé, ¿viste? Somos dos docentes. sí, No, somos gente sin recursos. Bueno, estaba diciendo algo interesante, posta la sí. primera vez. Decía, ¿cómo haces? ¿Qué? Pero lo que sí quedó perfecto es que hablamos medio introductoriamente de novela, versiones, y vos ya te ibas a meter con la del Toro, entonces ahora entramos al centro del capítulo. ¿Cómo haces? No, es que hablábamos, bueno, de cómo representás, ¿no? Esa figura que es, o sea, es inmirable, ¿no? Todo el tiempo están llamándolo en la novela con apelativos como demonio, engendro, cadáver demoníaco. Justamente hay algo haciendo una especie de cosa metodológica muy desprolija, pero lo que señalamos en Lovecraft acerca de lo inefable, ¿no? Hay algo que rodea la descripción, 100 años antes, ¿no? Que rodea la descripción de ese monstruo, justamente porque no es un monstruo posible, ¿no? O sea, lo que hace Víctor es ir en contra de la naturaleza eh, y esa hibris, ¿no? Ese pecado de soberbia,
herramientas científicas ir en contra de los límites entre la vida y la muerte, los límites naturales, producen este ser que tiene descripciones, ¿sí? Tiene la piel medio amarillenta, como medio apergaminada. eh, de hecho, como que no es feo en sí, es feo el conjunto de esas partes que son partes de cadáveres. Entonces, quiero cerrar esta idea. ¿Cómo representás eso y lo haces mirable para un espectador contemporáneo, ¿no? Para un espectador del siglo XX? ¿Cómo lo llevas al cine? Eso realmente es un desafío. Entonces decíamos, bueno, Boris Karloff, simplificándolo, volviéndolo icónico también al fin y al cabo, ¿no? Despegándose, armando otro personaje prácticamente. Después Robert De Niro, ¿no? O sea, sí, es monstruoso, pero tampoco termina de quedar en la memoria, como decís, y a lo que yo iba a ir es que me parece que Del Toro tampoco pudo con eso, y la elección de una persona tan bella como Jacob Elordi no fue la mejor, quizás, y esas costuras son demasiado prolijas, ¿qué querés que te diga? Sí, no, yo creo que hay dos cuestiones ahí. Primero, en relación a la novela, esto, o sea, totalmente de acuerdo con lo que estás planteando como un problema de representación. Y además, esta cuestión de que en la novela expresamente Víctor Frankenstein se pone mal, se indigna, diciendo yo elegí las mejores partes de los cadáveres y en el conjunto sale esta cosa horrenda, ¿no? Sale esta cosa que es un desecho, que es lo mejor, o sea, las mejores partes, de las mejores partes sale lo peor. Porque lo Y, que lo vuelve monstruoso es el movimiento, ese movimiento que no es posible porque son partes muertas. y claro, y en ese sentido también lo que surge de una investigación que es científica y no es científica a la vez. ¿No? Porque este Víctor Frankenstein es un científico que está apartado de la comunidad y si no tenés comunidad no podés hacer ciencia de verdad. Y además, la comunidad le decía a él que no podía ver las, los libros y las fuentes de las que él consigue el conocimiento. Creo que hay una frase que sintetiza que dice, en una forma totalmente imposible, pero a la vez perfectamente lógica, esto funcionó. Es como que está uniendo dos mentalidades que no pueden ir juntas también. O sea, la mentalidad de lo mágico o de lo protocientífico con la mentalidad de la ciencia moderna, esas dos no pueden ir juntas porque se autoexcluyen y él las genera y genera esto que es un portento, que es este imposible. Y en ese sentido, no hay una posibilidad de representar en el cine algo así y a diferencia, desde mi perspectiva, a diferencia de los clásicos, a diferencia de eh, Robert De Niro, Del Toro creo que no quiere representar eso. No solamente no puede, sino no quiere, no le sirve, no le es funcional para lo que a él le interesa. A él le interesa contar una historia de amor. A él le interesa mucho contar una historia de amor y una historia de amor bastante particular y una historia de amor que ya se vio por lo menos dos veces en sus películas. En La forma del agua y en Crimson Peak. Eh, yo creo que la historia de amor que él quiere contar es la historia de amor de él y la criatura. Entre Em, o también, sea, la película desborda, o sea, no dijimos, ¿no? Si nos gusta o no nos gusta, vamos a tratar también como de que eso se vaya eh, desplegando solo. Había un montón de cosas que no me convencieron, empezando por esta que decíamos, de Jacob Elordi no me produce repulsión. em, aunque lo hayan maquillado durante, no sé, 9 horas, muy difícil eso, pero la película, aún con sus problemas, desborda de amor por el libro, desborda, y no por el libro, te lo diría, seguro. desborda de amor
por lo que ese libro significó para él. Mm. Es un canto de amor a una Sí, lectura que a él lo acompañó toda la vida y que le estuvo haciendo distintos sentidos a lo largo de su vida como persona, como cineasta, ¿no? Y es ese para mí, obviamente lo que decís también está, ¿no? La chica y el monstruo, pero creo que el canto de amor efectivamente es a su lectura y a ese monstruo que para él significa una serie de cosas que no son necesariamente las que aparecen en la novela. Y es por eso que el monstruo no es feo, el monstruo es lindo, y yo creo que ahí está el mayor problema de la película, y por eso creo que no está gustando a mucha gente, eh, y que es que el monstruo eh, ni es feo ni es malo. No hay es, nada en la película que nos lleve a elegir amar al monstruo. Él ya lo tiene resuelto desde el principio. Él lo ama y nos lo coloca ahí como objeto amable, objeto de amor, y entonces el espectador para mí ahí se queda, eh, no sé, como muy limitado en ese sentido, porque quienes leímos la novela, con todas esas complejidades que tiene el monstruo, terminamos amándolo, va, yo al menos, ¿no? Y creo que es lo que pasa, pero es pese a su fealdad, pese a su irrepresentabilidad, pese a, bueno, su fealdad, su monstruosidad, ahí se lo ama. Este lavado que le hace, ¿no? Creo que también se ve en el diseño del monstruo. sí, en ese sentido, para mí, o sea, en el diseño, y yo, o sea, esto es lo que te decía. Del Toro no quiere representarlo, no le sirve, él quiere representar otra cosa, entiende otra cosa y él hace su propia historia a partir de una novela que ama. Pero él hace su propia historia. Hay dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales, donde sí yo no estoy, yo estaría extrañando, porque es algo que me interesa o que me parece súper interesante en la novela y súper interesante teniendo en cuenta su contexto y teniendo en cuenta la persona que escribe la novela, es eh, que es fundamentalmente la maldad del monstruo, pero como una maldad compleja, porque es una maldad que representa la maldad humana. Y aquí el monstruo no hay mucha maldad humana, salvo reacciones específicas que están ahí, ¿no? La maldad del monstruo es una maldad real en la novela. En la Es una novela, maldad, en la novela es una maldad real y el monstruo dice, o sea, no es surgida de ningún lado, sino que surge claramente de lo que recibe de los seres humanos. El monstruo en la novela dice, voy a ser el espejo negro de la humanidad, y si la humanidad me trató así, yo lo voy a devolver. Entonces, ese monstruo funciona en la novela como un espejo, es malo, hace cosas malas que acá no hace, y además, em, y además se muestra en su maldad, pero replicando la maldad que es la maldad que recibió. Y en ese sentido, acá está el otro tema central, que es el tema de la educación, ¿no? El tema de la educación es un mm, tema pero para, fundamental. antes Pero de meternos con lo dejo eso, plantado. la maldad despedaza a unos lobos salvajes. A William lo mata sin querer. ¿Dónde están esos crímenes de venganza? ¿Dónde están esos crímenes aparte que son manifiestos, ¿no? O sea, son como, bueno, voy a hacer esto por esto y por aquello. Voy a esparcir esta maldad al mundo que es la que yo recibí, ¿no? Y la voy a devolver, lo que estabas diciendo. El monstruo acá es eminentemente bueno, tiene las mejores intenciones, es, o sea, recontrasensible, perdón, pero lo perdona a Víctor de toque al final, chicos. O sea, ni siquiera está lo suficientemente obsesionado con, no sé, con que Víctor cague fuego, ¿no? Que ahí sí, Oscar Isaac me gustó como Víctor, es un Víctor muy desagradable. Mm. eh, y es como también, a ver, daddy issues, ¿no? Es, aparece, me parece que la complejidad en todo caso y esa cosa de soy malo porque me trataron mal o soy malo porque recibí maldad se ve más en Víctor que en el monstruo.
Ahora, un paréntesis, que William le tenga que decir textual, vos sos el verdadero monstruo, Sí, sí, sí. me da, o sea, me da un poco de ese didactismo, sinceramente, eh, por momentos me distrajo de lo bella que es la película, ¿no? Justamente, que es muy hermosa. Pero bueno, estábamos con lo de la maldad y vos ibas a decir otra cosa. Bueno, claro, iba a cerrar con la idea de que la principal diferencia que yo aprecio mucho más en la novela que en la película es, primero, esta complejidad de la maldad, que me parece mucho más simplista o está mucho más simplificada en esta historia que elige contar del Toro. Y en segundo momento, lo otro que prefiero en la película y que se desprende de esto es lo que vos dijiste del perdón de la criatura a Víctor en el final, que genera un final esperanzador, que en la novela claramente no está. En la novela, o sea, la novela es el Ártico, ellos persiguiéndose en el Ártico y ya está, no hay lugar para volver. O sea, lo que decías, y yo me escuché, o sea, como yo me escuchaba a mí misma recién quejándome porque el monstruo lo perdona, pero acá quiero decir dos cosas. Una es que en todo caso es un problema mío, tipo, no quiero terapia, quiero venganza, ¿no? Em, y Perdón, que tiene, lo quiero como título para el capítulo. No quiero terapia, quiero ver venganza. Me gusta y que mucho. Listo. Y un poco como ese amor justamente a ese monstruo más complejo, si se quiere, ¿no? Pero por otro lado, me pasó lo mismo que me pasó con Pinocho Del Toro, que es un poco quedar agradecida, ¿viste? De ver algo finalmente que tiene algo de luz, que echa algo de luz, que tiene un poco de esperanza. No está mal, no está mal salirse un rato del cinismo, del pesimismo. Digo, a la gran escala en la que puede contar del Toro, que él haya elegido que Víctor se arrepiente y que el monstruo lo perdone, y esa reconciliación, no me parece un dato menor, no me parece un dato menor a nivel de imaginario cultural, de imaginario afectivo. Son como dos cosas, ¿no? Como lo que yo esperaba que pasara en la película, en todo caso, y lo que hace él. Lo que hace él me parece que está buenísimo que es una cosa que está más llena de luz y que un poco necesitamos en las grandes pantallas, digo. No sé si coincidís acá. Sí, coincido en líneas generales, coincido con lo que decís, pero coincido principalmente, aunque yo dije hace unos minutos que prefiero el final de la novela porque me parece que hay una complejidad mayor en ese sentido, coincido porque me parece hiper consecuente con la estética, con la búsqueda artística y con el estilo de Del Toro. Del Toro quiere contar eso. Del Toro, o sea, a ver, es un tipo que sabe muchísimo, que tiene súper leídas estas obras, que ama estas obras, ¿no? Que claramente vos ves, tanto en obra original como en versiones, ves que esta persona ha leído mucho, mucho de literatura fantástica del siglo XIX, literatura fantástica del siglo XX, que la incorpora, que sabe cómo incorporarla y que le incorpora a su propia estética y a lo que esta persona quiere contar. Y por eso Del Toro siempre lo voy a bancar en todas, aunque haya ciertas cosas tanto de esto que estamos quizás, entre comillas, criticando, como cuestiones estéticas que por ahí a mí no son las que más busco. No sé, el melodrama, la cosa de hiperteatralizada, exagerada, los colores y eso, que está súper lograda la estética, quizás no la estética que más busco, pero es su estética. Y vos lo querés así o no lo querés. Y, y me parece que es súper válido porque es una búsqueda artística. Muy distinto es lo que me pasó con
más que humano no, iba a decir más que humano no, me confundí. Eh, Soy leyenda. Yo leo Soy leyenda, tiene un final, veo la película, porquería que hicieron con Will Smith, y con ese final, que es un final que se transforma en esperanzador para la humanidad, porque el libro tiene su propio final, digo, y ahí yo digo, bueno, este final lo cambiaron, ¿por qué? Porque quieren hacer algo de fácil digestión, porque quieren hacer algo que sea rápido, que te entre y que no sea conflictivo, ¿no? Con el final de Del Toro yo no siento eso. Yo no siento que fue una decisión de la producción para vender, que fue una decisión artística y consciente de Del Toro que quería darle esa luz Sí, al sí, final. yo creo que genuinamente Guillermo del Toro es un creador que todavía eh, cree y crea que la humanidad puede salvarse. Y no es menor el dato que se salva con y gracias al monstruo. También por eso Mm. acá le debemos nuestro mayor respeto y admiración, porque tiene que ver con el espíritu de este podcast intermitente, ¿sí? Porque mira, vos sabés que yo la versión de Soy Leyenda con Will Smith nunca la vi y no la pienso ver, lo tengo Sabemos clarísimo. por qué. A mí, dame la de Vincent Price, me Mm. encanta, Sí, porque está él. Y de Omega Men con ujú. Charlton Heston, la verdad que Es otra es cosa. bastante imaginativa, Sí, son hijos de su es época. otra cosa. Pero la de Will Smith, o sea, como que me la huelo, ¿viste? Y por lo que me han dicho no me interesa. Y aún sin haberla visto, entiendo tu punto y creo que es así. El tipo del Toro, volvemos al Toro, realmente está poniendo, pone el corazón, el tipo pone el corazón en lo que hace, lo está exponiendo y está diciendo, bueno, yo creo esto, viejo, yo creo que todavía, viste, se puede perdonar, todavía eh, sí, todavía eso, hay un poco de luz, hay un poco de reparación. No es un mundo tan espantoso que termina con una persecución eterna Claro. en la loma del culo, pero es con el monstruo, es con el monstruo, es con estos seres también que a él le fascinan. Y como que, no sé, en el laberinto del fauno también causan un poco de temor, ¿no? Pero Sí. es con estos seres, que sí tienen como en un punto una complejidad. Eh, Bueno, en eso y en yo. ese sentido, me parece que la materialidad que tiene la película es también una especie de canto de amor al cine, ¿no? Andan circulando muchos videitos de entrevistas y conferencias de prensa en las que tanto a él como a Christoph Waltz los vi diciendo tipo la inteligencia artificial ni en pelo, ¿no? Eh, él es un artesano, él se considera un artesano del cine, lo ha dicho muchas veces, y más allá de que la estética sea como decís, ¿no? La que estoy buscando, la que no estás buscando, eh, recomiendo mucho el pequeño documental que hay también en Netflix, que es donde está la película disponible, que es un documental de unos, no sé, 40 minutos sobre la hechura de la peli, en la que sobre todo se cuenta cómo se hizo el vestuario, bueno, el diseño de producción de la película, ¿no? Entre otras cosas, ese barco que vemos, que, perdón, si tuviéramos que hacer como tipo lo que sí, lo que no, lo que sí, lo que no, la incorporación de Robert Walton y el barco y esa narración enmarcada, sí, Sí, muy sí. total y absolutamente. Él construyó el barco, boludo. El barco es de verdad, o sea, no es un barco que puede ir al agua, pero es un barco de ese tamaño. Estuvieron como 5 meses construyendo el barco. ¿Quién hace eso hoy en el cine? A ver, eso, ¿quién hace eso hoy en el cine? Y yo creo que hay algo ahí, ¿no? ¿Quién logra tener la conjunción de visión artística, más recursos, más popularidad, más que permita eso, ¿no? Y creo que en ese sentido.
Del Toro es bastante, bastante único. No hay mucha gente que tenga el acceso a esos niveles de producción desde la imposición de su propia visión, porque es clarísimo eso. Y en línea con lo que vos decías, se puede rastrear eso que vos decís de la imagen esperanzadora o la búsqueda de mostrar esperanza en su filmografía de menos a más. Yo creo que en las últimas obras eso está mucho, 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 mucho más explícito y donde en las últimas obras es donde este mundo monstruoso y esta maldad humana que aparecen se generan una síntesis esperanzadora. Por ejemplo, en el laberinto del fauno no es tan así, porque digamos, el final es un corte Mm. entre el mundo de lo monstruoso que termina siendo el mundo menos monstruoso de los dos, que es el que abandona la protagonista. Y que en, y que en obras posteriores, por ejemplo, La forma del agua, eso ya se va más, esa síntesis ya se ve mucho más resuelta, ¿no? Sí, un poco podríamos pensar que a medida se oscurece el mundo, del Toro Se va aclara. echando una luz un poco más evidente. Eh, a mí lo que me pasó con Pinocho fue tremendo, me gustó mucho, 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 me dio muchísimo amor. No sé si vos la viste. No la vi. Me hizo llorar y eso, me dejó como con una calidez, viste que nosotros que vemos muchas películas y leemos muchos libros, por lo general te quedas para el culo, ¿viste? Siempre te quedas mal. O te quedas indiferente o te quedas mal. Ujú. Eh, por eso también para mí salirse un poco del registro de lo cínico eh, es recontra bienvenido. Y me parece que está aunado o sea, que esto que vos decís como que va refinando, ¿no? Y que va como explicitando. eh, Va unido, bueno, a la cantidad de recursos que él tiene, ¿no? A su propia experiencia y también a una cosa, también como de ir a contracorriente, y entonces cuanto más CGI se usa en el cine, yo más marionetas te voy a meter, ¿no? Es como, el tipo en ese sentido es como un ir a contramano, así, así, mira, te construyo un barco, así, mira, bueno, realmente recomiendo el documental, es muy lindo, y esa materialidad se ve en la película, y no te, a ver, y a un espectador con un ojito un poco más atento no se le puede pasar desapercibido. Entonces quizás hay cosas que no te convencen, pero eso es completamente disfrutable, porque ves, ves los efectos prácticos, ves las texturas de las telas. Eh, Vos me podrías decir, bueno, pero si están al servicio de nada, ¿no? Porque también a veces puede suceder eso, como una forma al servicio de ningún contenido, pero bueno, es también lo que venimos diciendo. Acá hay una historia que se cuenta. Te puede convencer, no te puede convencer, pero a verla la hay y él, viste, como estandarte, la sostiene de principio a fin. Sí, digamos, y la va, por lo menos en las películas de sus últimos eh, 10 años, 12 años, está clarísimo que se va arrastrando eso. Tanto la parte estética, ¿no? Como la parte, o sea, esa cosa barroca, romántica, decadente, que está ahí, pero que te explota en la cara. Esa cuestión para mí está ahí y va de la mano con estas historias de amor monstruosas que va planteando, con esta cuestión esperanzadora, pero que también muestra lo terrible o sea, del ser humano. En ese sentido, no solamente entiendo su búsqueda con Frankenstein para cambiando la historia, sino también la banco. O sea, por más que yo tenga mis ideas con la novela, a la que quiero mucho,
banco esta obra, no es que digo, ah, cambiaron la obra, qué porquería. Entiendo por qué Elizabeth ahora es quien es, por qué el hermano que nunca me acuerdo el nombre ahora está Claro, crecido. perdón, pero eso está bueno, William. Eso. Lo de Esa- Elizabeth está bueno, lo está bueno. O entiendo. sea, no puedo. La verdad es que si hubiera hecho la misma Elizabeth que la novela, y hubiera sido un poco incómodo, aún siendo Mary Shelley quien era, hija de su madre. Bueno, el personaje de Elizabeth, la verdad que en la novela es No, no, nada. Y está buenísimo que tenga el nivel de agencia que tiene en la película. Yo creo que no hubiera funcionado otra cosa. Y yo también pensaba que este nivel de didactismo tan violento que puede llegar a aparecer para nosotros, eh, no sé si está de más para un público más masivo que hoy ve las películas, bueno, de determinada manera. Mm. Esta es otra discusión, ¿no? Sí. Eh, pero entiendo un poco como la necesidad de, che, que no quede lugar a dudas de que Víctor es el malo y el monstruo es el bueno, ¿no? Mm. No vaya a ser. Después, nada, el espectador hace lo que puede y hace lo que hace y la obra hablará por sí misma. Pero creo también un poco entender esa necesidad de explicitar, de que le digan, vos sos el monstruo, ¿no? Em, para un espectador tan masivo Mm. como el de esta película, ¿no? Y que de pronto es una película que mucha gente va a ver, no sé, mientras mira el celu o la corta y hace otra cosa, o digo, hay algo también en la experiencia de visionado que creo que se traduce mucho en la película, en la forma de la película. Viste que por momentos parece como una serie de frames, ¿no? Más que hay momentos en los que a la película le falta movimiento, no sé cómo decirlo. Son como fotografías, ¿no? Son como imágenes Quizás era tu que te conexión. captan y después se pasa. No era tu conexión, ¿no? ¿Qué pasó? No, no era tu conexión que frizaba la película. Y por eso te parecía. Ah, pensé que me No, había no, frisado no, no, no ahora. está frizada ahora. No, la vi en la civilización. No, pero no sé si te pasó eso, porque yo había visto, traté de ir a verla con la menor información Ujú. encima posible, pero algunos frames había visto algunas fotos. Y la verdad es que me impresionaron más como fotos que después en la película, ¿viste? Sí, Hay algo entiendo. que también es muy del ver hoy, del ver en Netflix. Yo, perdón, pero no la fui a ver al cine. Tenía ganas, y no pude ir materialmente, entonces la vi en mi casa. Es una película que se sabe que uno va a ver en su casa, lo que sí que no la corté, ¿no? Eh, y pensando en esto de esa necesidad de él, de que nos quede claro, ¿viste? Podríamos pensar el Toro como una especie de humanista monstruoso, Ujú. ¿no? Sí. Eh, o no sé, humanista con monstruos, monstruosista, pero Sí, digo, él todavía tiene un poco de felomanía. sí, 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 sí. Para mí es muy, es muy claro eso. Eso está súper explícito incluso. Esta cuestión que también estaba en la novela, que es la problemática de la educación, ¿no? Mm, Hay una problemática relacionada con la educación y las formas de educación y cómo acercarse al conocimiento del mundo y qué ves del mundo y qué te formás si es lo primero que ves y todo lo que recibís es determinada cuestión o determinada otra cuestión. Si podés estar adentro del mundo educado o no. Eso es una problemática que estaba en la novela, que está en la película y que está en nuestro mundo profundamente. mm, Y, mm, y eso me parece como súper claro, súper interesante y que refleja también una muy buena lectura de la novela por parte del Toro. Lo que Lo que vos decís sobre las formas y la necesidad de determinadas
forma, estructura, cosa explícita o no explícita, necesidad de asombro. eh, sí, también estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, esto que hablamos hace unos días y que yo te decía que no entiendo todavía la adición del personaje de Christopher Waltz. No, Eso yo tampoco, no lo entiendo. O sea, yo es un tampoco. personaje que no está, no aparece en la novela, y acá no le encuentro el sentido más allá de algo que a mí me gustó muchísimo, que es ese casi musical de ellos armando el cuerpo, muy explícito, muy gore, pero a la vez con la alegría de alguien que parece que está cocinando para sus seres queridos. Eso me encantó. Toda esa secuencia del armado del monstruo, bien, bien, y de la experimentación. No sé, yo tengo muy la imagen del tipo tironeando un fémur y sacando y los músculos. Eso está súper bien y me encantó. Ahora, ¿por qué aparece ese tipo? No termino de entender. No me, no me dice Qué nada. bien que está, vuelvo a pensar que bien que está Oscar Isaac, ¿no? Así como Sí, loco. sí, sí, Y sí. pensaba también en el efecto de esta escena en la que hay cadáveres y pedazos de cuerpos y sangre, y todo es luminoso y todo es alegre. Y leí en una red social una queja que tenía que ver con haberle sacado el filo al monstruo, ¿no? Em, y creo que en un primer acercamiento podríamos pensar que falta filo en varios aspectos de la historia que en la novela sí están. Por ejemplo, toda esta oscuridad de Víctor yendo a robar cadáveres no es una experiencia estética agradable en la novela, ¿no? Y acá es algo lindo de ver, ¿no? Ese contraste, ese efecto extraño que produce que te guste ver, ver eso por el nivel de estilización que está teniendo. Pienso en esto y pienso entonces dónde está el filo. Y ahora, porque no lo había pensado, pienso en el personaje de Christoph Waltz, que la verdad que argumentalmente está ahí, viste, como que cuando parece que va a pasar algo, después deja de estar. Para mí hay dos cosas. Mi primera hipótesis era que Guillermo del Toro tenía ganas de trabajar con él ¿Quién y no le tendría escribió un ganas de papel. trabajar con él? ¿Y quién no lo quiere ver en pantalla? ¿No? O sea, eso es innegable. El tipo aparece y vos la estás pasando bárbaro. Sí, sí, sí. Más cuando hace de alguien medio malo. Ujú. Pero pensando en cómo imaginar hoy, ¿no? Ciertas cosas que Mary Shelley imaginó muy a la vanguardia de todo en 1818. ¿Es posible que una empresa como la de Víctor se haga sin un apoyo de fondos privados? A ver, lo pienso ahora. En la novela, Víctor tiene su motivación personal para crear al monstruo, que es a partir del trauma que sufre por la muerte de su madre, pero también hay un fin altruista. Él quiere ser el salvador de la humanidad, él quiere liberar a toda la humanidad del flagelo de la muerte. Em, y en la película no está esto. Víctor simplemente tiene sus motivaciones personales, sus motivaciones individuales. Entonces pensaba que quizás el personaje de Christoph Waltz, que estaría ocupando el rol de un mecenas y que pronto queda revelado como también un tipo que tiene su propia agenda, sus propios intereses individuales, quizás podría estar reforzando algo de esta idea que tiene mucho que ver con la imaginación contemporánea de, bueno, de qué hace la ciencia, ¿no? De qué hace la ciencia, cómo funciona la ciencia, funciona con capitales privados y nadie va a hacer algo para ayudar a la humanidad. En todo caso, cada uno está en la suya y quiere ayudarse a sí mismo, como Ujú. una imaginación muy del orden de lo liberal, muy del orden de del individualismo. Y ahí sumaba un poco que me parece que el único personaje humano que no se mueve en esas lógicas es el de Elizabeth, que está como en otra vibración, que está como en otra sintonía. Pero pienso ahora que quizás el personaje de Christoph Waltz puede venir a
como a reforzar un poco esa idea. Hoy, que igual hoy, mira, tengo un paréntesis, ¿no? ¿Por qué creo que la sitúa en 1835, una cosa así como un poquito más en el futuro que la novela, ¿no? No termino de entender si es por algún, no me lo puse a pensar mucho también, si es para aprovechar algún invento o algún Algún hecho elemento, histórico. Ujú. algún hecho histórico, eso no sé, como me pareció que quedaba medio ahí, pero digo, una forma de imaginar eso que imaginó Mary Shelley hace 200 años, bueno, hoy me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con que nadie va a querer crear algo para ayudar a la humanidad. En todo caso, son motivaciones individuales. Sí, yo, a ver, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Sigue, y ahora te voy a decir bien por qué, sigue sin convencerme el personaje de Christopher Waltz ahí. Creo que se podía resolver solamente con Frankenstein, con Víctor Frankenstein, pero ahora que vos decís esto, me trae a la cabeza que cuando la vi, yo ya la vi hace unas 3 semanas, em, yo pensé en Víctor Frankenstein cuando veía su exposición ante los otros, ante los médicos, ante las personas de ciencia y su discurso. ¿Qué diferencia hay entre este Víctor Frankenstein y Elon Musk y Sam Altman? Toda esta gente que va a salvar a la humanidad con el producto que acaba de inventar casualmente, ¿no? Esta idea, y además hay una cuestión ahí en estos personajes, ¿no? Hipermillonarios y metidos en estas nuevas tecnologías que pueden influir en las relaciones políticas del mundo, en las relaciones tecnológicas del mundo, en las relaciones laborales del mundo, ¿no? Que esta gente que para la cual eh, todo, todo problema es un clavo que se clava con el martillo que ellos tienen, ¿no? O sea, y que todo termina reduciéndose a eso, ¿no? Ah, bueno, no, pero ¿sabes qué? Esto te lo soluciona Bitcoin. No, ¿sabes qué? Esto te lo soluciona la inteligencia artificial. No, ¿sabes qué? Esto te lo soluciona el ejército de robots megamaníacos que está generando Elon Musk. Digo, esta cuestión, ¿no? De esta megalomanía Sí. individualista con esta máscara de yo voy a hacer las cosas mejor para el mundo. Es como un cibernuevo fascismo, no sé. Lo- Sí, y por otro lado también en la novela nadie lo ayuda, nadie lo quiere ayudar porque lo que él quiere hacer es una aberración y Ujú. acá eso no importa. O sea, como la ayuda la recibe justamente de un personaje que tiene un interés personal en que Claro, eso sí, sí, sí. sea posible. Em, Ahora lo pienso todo, ¿viste? Para cerrarle la cosa del toro. Nada, mentira. Pero nada, la verdad me convencí con nuestra argumentación. ¿Qué crees que te No, no, diga? no, yo creo que tu Pero argumentación es súper clara. no, Incluso sí, pero pienso personaje de Christopher Waltz, Oscar Isaac, Trump, Elon Musk, ese tipo de uniones, ¿no? sí, eso sí, sin ser explícito ni nada, me parece que es algo como el imaginario contemporáneo que está, que aparece, eh, igual como tantas otras cosas en la peli, o sea, como que tienen las mejores intenciones, quizás no tiene la mejor de las ejecuciones. Ujú. Y entonces, al menos en una primera mirada, la película te queda como ¿y para qué? ¿Para qué? ¿No? Igual si es que alguien pudiera preguntarse para qué acaba de ver a Christoph Waltz. Hay algo, me parece que la película, para ir cerrando, porque encima me estoy por quedar sin batería en la Sí. computadora y no tengo para cargarla, Ujú. eh, hay algo, me parece, del goce estético en la película, del disfrute, que entonces en ese sentido está muy, muy en primer lugar, eh, y que la película apela a la afectividad sensorial, a la afectividad emocional,
y no tanto, digo, hay cositas que ya a esta altura vos dirías, che, del Toro, si me separás relato de Víctor y relato de la criatura o del monstruo, y en el relato de la criatura aparecen cosas que la criatura no pudo haber visto ni sabe, Eso viejo, eso es, es un error de sí, sí, principiante. sí, 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 sí. Sí, sí. Eso es un error, lo pensé en el momento. Es toda la escena de la fiesta del casamiento, de la fiesta de la Sí, boda. Toda la escena de y la para, boda supuestamente está contada por el monstruo, pero el monstruo no está hasta los últimos momentos. No y ahí, sabe. ahí que decís, che, del Toro, Sí. para el espectador, la espectadora hincha pelota como nosotros, Ujú, dale. Pero me parece que no es lo que le está importando, ¿no? En ujú. ese sentido. Y quizás, digo, también yo cuando me pasó esto, cuando escucho los argumentos en contra, creo que refuerzo más ¿Tu posición a defender favor? a la película. Sí, 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 porque es todo me parece que viene como en un discurso de la pose y del, a ver, quién es más fan y más conocedor de la novela de Mary Shelley y ahí, al menos me parece que nosotros dos no tenemos nada que demostrarle a nadie. Yo conté, creo, en el capítulo, en su momento, que hasta le festejé el cumpleaños en el colegio. Yo la daba en el colegio, la tengo toda subrayada, toda la idea. Digo, me parece que también es un poco poder entender que las transposiciones y las adaptaciones y las versiones cinematográficas son eso, son versiones. Una de las cosas en las que estuve pensando durante toda esta conversación, ver, es lo que pasó con el Eternauta. Ujú. Eh, que si bien gustó más que no gustar, mucha crítica tuvo que ver con, pero en el cómic no era así, ¿no? Podríamos hacer un especialito del El cómic no era Eternauta así. también. Eh, Digo, no me parece un argumento suficiente. Y se le está limando el filo al monstruo. Bueno, la verdad que tenés, si no te gusta esta, tenés una cola interminable de películas completamente cínicas y desagradables para ver y hundirte en tu propio pesimismo, desencanto y pérdida de fe en la humanidad. Voy a Em, decirla porque la vi hace 2 días y la odié profundamente, no es de monstruos, pero indignada esa, la de Paul Thomas Anderson, una batalla tras otra, ¿No te gustó? no. No Pero la vi todavía. sobre todo por ese nivel de desprecio a, a cualquier agencia humana, boludo. ¿Qué querés que te diga? Si no nos vamos a unir con el micelio o con los monstruos, entonces, viejo, hay que aguantar un poco los trapos, ¿viste? Hay que tratar de ser mejores. Yo creo que eso es un poco lo que, a lo que nos invita del Toro la película. Podemos ser mejores, viejo, podemos. Yo qué sé, yo lo agradezco. Yo, yo cerraría con eso. Yo cerraría con eso porque yo no lo podría decir de una manera tan buena, tan acabada, tan clara y clarificadora. Pero quiero agregar una cosita que a mí siempre me gusta decirla en relación con con Frankenstein, tanto sea la obra del Toro, la novela o donde aparezca, que tiene que ver con esta idea de que lo que vos decías de la fe y la esperanza y la superación y en algún caso la evolución. Hay una novela que a mí me Perdón, gusta que mucho. no es vive, ríe, sueña, ama. Ah, ¿no? No, no es No, no es. no es comer, rezar, amar en el Ártico. Claro. No, pero, pero bueno, este, una novela que a mí me gusta muchísimo, que es Más que humano, que para mí es Mm. como una contracara, creo que yo ya lo dije esto, probablemente, pero lo voy a repetir, que es como una contracara de Frankenstein, ¿no? Porque en Frankenstein se eligen los pedazos más agraciados de la Bellos. humanidad, Mm. se unen y generan algo monstruoso, y en Más que humano, todos seres rechazados, seres que no encajan en la norma,
se unen en un ser que es superador de la humanidad, ¿no? En la construcción Ujú. del nuevo ser. Y ese nuevo ser de la humanidad surge, como plantea Del Toro, de la monstruosidad, o de lo que Es con los monstruos. el estatus nos dice que es lo monstruoso y lo rechazable. Y para mí eso es increíble. Es con el monstruo. Quedémonos acá porque aparte se me va a acabar la batería y Perfecto. esto corre riesgo de muerte. Gracias por acompañarnos hasta acá y no sé, después les decimos cómo seguimos, ni idea, la verdad. Me parece un buen cierre. Espero que en algún momento podamos encontrarnos de nuevo a comentar alguna película o, o alguna obra o algo, o a contarnos qué estuvimos leyendo y qué estuvimos viendo en un especial de verano, quizás, Quizás, o de verano de verano invierno. invierno, de verano Sí. invierno. Pero qué verano o qué invierno. Ah, Bueno, bueno, que vivan los monstruos. adiós, Le mandamos este besito a Guillermo. Gracias del Toro. hasta la próxima.